A simple vista, eran solo terrenos baldíos. Espacios descuidados, llenos de escombros o cubiertos de maleza, entre comillas. Nadie los miraba dos veces, hasta que alguien tuvo una idea. ¿Y si en lugar de basura hubiese vida? ¿Y si en vez de abandono hubiese trabajo comunitario? Eso suena muy raro, pero en serio, es lo que pasó. La historia de las huertas colectivas en la Universidad Nacional de Colombia y en el ecobarrio La Esmeralda no comienza con tierra fértil, no comienza con paraísos y un barrio preciosísimo. Comienza con Don Francisco, sembrando un sueño en la huerta Jardín Utópico y con los vecinos de las huertas El Colibrí, La Mariposa y La Estrella. Pero no es una historia plana, es una historia de subidas y bajadas, pero también de muchísimas dudas. Las mismas dudas que a usted o a cualquier persona que pasa por una de esas huertas urbanas le podrían llegar a la cabeza. ¿Uno realmente puede tener una dieta sana, entre comillas, comiendo esa clase de alimentos que se producen a muchas manos y en la mitad de la ciudad? Y esta historia de las huertas colectivas en medio de la gran selva de cemento comenzó así. Huerta La Mariposa, ecobarrio La Esmeralda, Bogotá, Colombia. Ella es Judith del Carmen, química y agróloga y líder de la Huerta La Mariposa, quien nos cuenta un poco sobre la historia de la agricultura urbana en Bogotá. Hay muchas personas que creen que hasta ahora se empezó a dar eso, no, eso es antiguo. Pues yo conocí de huertas urbanas y de agricultura sostenible con la granja integral autosuficiente de hogares juveniles campesinos. Eso estaba liderado por Monseñor Cadavid y fue cerca del año 84, 87. Eso en años anteriores inclusive empezó lo de huertas urbanas, pero era muy trabajado con hidroponía. La Caja Agraria prestaba dinero a las personas para que montaran sus sistemas de hidroponía en las casas y se producían en las terrazas, en los patios, en los tejados. Siempre hubo bastante acogida de ese proyecto, pero entonces como la hidroponía es más exigente, las personas no perseveraban y se cansaban y pues se iban de vacaciones o algo y tenían que mirar a ver cómo dejaban el sistema de riego funcionando y por eso creo yo que no prosperó. Y ahora pues fue más que todo a raíz de la pandemia, cuando ya la gente vio la necesidad de producir su propio alimento y todo el mundo se volcó a los parques a tratar de mirar qué hacían, cómo sembraban, cómo cultivaban, incluso en las casas empezaron a cultivar y en apartamentos. Entonces eso fue lo que hizo que tuviera un nuevo impulso la agricultura urbana. Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Él es Eduard, guardián de semillas y un antiguo miembro de la Huerta Tulpa, y nos cuenta cómo surgieron las huertas aquí en la universidad. Pues de por sí la universidad está ubicada en lo que fue un botadero de basura, todo el lote. Entonces acá era el botadero porque acá era un espacio abandonado de los invernaderos en donde, no sé, por alguna razón había un cambuche de alguien. Entonces, como que fue todo ese proceso de recuperar ese espacio, de despejar, de volver esto pues un espacio como en el que estamos ahorita. Tulpa lleva aproximadamente 8 años, creo. Entonces, pues acá se inició con talleres de bioinsumos, de temas de conservación de semillas, de agroecología en general. Entonces, principalmente ese fue mi interés, como formarme en otras cosas que de pronto no encontraba en la facultad. Y de ser espacios de resistencia, de trabajo colectivo y de retoma de tierra motivados por estudiantes y algunos profesores, las huertas colectivas de la Universidad Nacional se expandieron. Así nos lo cuenta Maylin, estudiante de nutrición y dietética de la Facultad de Medicina, hoy renombrada por los y las estudiantes como Facultad de Ciencias de la Salud y el Desarrollo Humano. En la misma como investigación y transegar de las huertas, al principio
cuando hubo un boom en huertas aquí en la Universidad Nacional fue en 2014. Como años previos a 2014, entre 2010 y 2014, hubieron varias huertas al frente de la Plaza Che, detrás de la Facultad de Matemáticas, Facultad de Ciencias Exactas. Históricamente más o menos empezó con el proyecto de metro cuadrado del profe Cuervo, en el cual se le daba 1 metro cuadrado a una persona externa a la universidad como para que viviera el proceso de las huertas. Y así han habido varios proyectos, el proyecto de Aula Viva, de Tulpa, y pues finalmente el último que abrió en su momento fue la NutriHuerta. Y con estos nombres de las huertas en mente, vamos a desglosarlos uno por uno. Ella es la profe Gloria, que lidera el proyecto del Aula Viva, un espacio para la revitalización de la universidad. Desde el 2010 inicié un proyecto adscrito al Instituto de Estudios Políticos que se llama Saber y Vida, y en todo el recorrido de este proyecto, en el año 2018, se nos ha asignado un espacio. Pudimos tener un espacio en los invernaderos de agronomía. Ese espacio hemos diseñado una propuesta pedagógica que se llama Aula Viva para la Paz, y en ese ejercicio del Aula Viva tenemos una huerta, y a través de ese mecanismo de huertas pues nos hemos acercado no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la vecindad de la universidad en Teusaquillo, con los procesos que también se hacen ambientales en la localidad. Bueno, la verdad es que el aula es un espacio para soñar. Creo que el imaginario del aula es algo que todos soñamos. Una casa donde podamos encontrarnos, donde esté el fuego encendido, donde podamos sentarnos en círculo y podamos tener una relación horizontal en nuestras relaciones. Que tengamos una cocina y que el humo, el olor a humo, el olor a leña nos convoque al recuerdo de nuestras abuelas, de nuestros ancestros. Que la olla comunitaria y el aroma que emanan los alimentos sea también la que nos convoque, que el olor a tierra, el olor a plantas, el olor a hierbabuena, el olor a ruda, todas esas plantas también están allí como maestras para enseñarnos que es importante que nos relacionemos en la diversidad y que nos podamos encontrar todos juntos en un lenguaje para compartir, no solamente para compartir nuestra palabra y nuestros sueños, sino también para compartir nuestro alimento. Aunque la mayor parte de huertas de la Universidad Nacional se encuentra en la Facultad de Ciencias Agrarias, muchas personas de la comunidad universitaria se articulan a ellas. Este es el caso del profesor Álvaro Parrado, de la Facultad de Ciencias de la Salud y el Desarrollo Humano, quien lidera la NutriHuerta. Bueno, realmente la idea original de la NutriHuerta fue de la profesora Elizabeth Baloyes, con quien compartimos la asignatura de Sistema Agroalimentario. La profesora Elizabeth es nutricionista, actualmente está haciendo el doctorado en agroecología, entonces pues digamos que desde la nutrición siempre ha tenido como también esa motivación, ese interés por la agricultura, y en ese momento pues sencillamente coincidió que uno de los estudiantes que tenemos en la maestría hoy de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional tenía un proyecto en la zona de invernaderos que es Reverdecer, y digamos con conversaciones con la profesora Elizabeth pues hubo como una oferta para que los estudiantes pudieran tener un espacio dentro del área asignada a Reverdecer, y ahí nace, digamos, eso. El contacto se hizo 2021 y ya en campo inició el primer semestre de 2022. Luego pues yo ya me vinculo pues también como docente de la asignatura a ir acompañando la experiencia. Además, los espacios de la Universidad Nacional de Colombia no son solo para estudiantes. Aquí, en los invernaderos de la Facultad de Ciencias Agrarias, ha rotado uno de los proyectos más admirados y premiados de la facultad. Se trata del metro cuadrado, un proceso de aprendizaje colectivo que ha sido guiado por el profesor Jairo Cuervo de la Facultad de Ciencias Agrarias. En el 2018, la comunidad de Teusaquillo vino directamente a hacer una solicitud de espacios. La localidad no tiene espacios verdes para generar la parte de huertas. Ellos vinieron en ese plan y nosotros siempre hemos apoyado a la universidad está dentro de nuestra área, pues parte de nosotros, y entonces ¿cómo nos van a beneficiar? Se les dio un espacio
bajo mi supervisión, un espacio que es de 7 metros por 40, y se distribuyeron más o menos 50 personas ahí. La forma de distribuirse llevó a que se hiciera metro cuadrado. Realmente se dio a cada persona un metro cuadrado donde ellos podían estar haciendo actividades de siembra hortalizas. Yo estaba viendo realmente el proceso era importante, generar realmente un arreglo visual de lo que son los invernaderos, y se había una actividad bastante interesante. Después de ver realmente la actividad que se estaba llevando ahí, vi la posibilidad de vincularlas con el curso de hortalizas, una actividad bastante, y con el curso de posgrado de fertilizantes biológicos. Ver realmente esa experiencia que estaba llevando ahí, una actividad interesante, donde se están trabajando en pequeños espacios y sacaban papas, sacaban hortalizas, sacaban una cantidad de productos en un metro cuadrado, y yo no podía creer realmente la intensidad que estaban trabajando en esos espacios. De ahí vi la oportunidad de ese conocimiento que tenían, vincularlo directamente con los estudiantes, y los estudiantes en la parte técnica, cómo podían estar interactuando. Entonces comenzamos a trabajar los cursos de esa forma y fue sorprendente. Realmente fue muy interesante, y trabajando obviamente con los estudiantes estaban dirigiendo realmente la actividad de las comunidades estaban interviniendo fuertemente en el aprendizaje con sus experiencias. Fue una actividad muy bonita, muy interesante, se dividió por grupos, y cada grupo tenía una actividad de la huerta, de preparación del suelo, la parte de fertilización, manejo de plagas, post cosecha, todo ese tipo de actividades que eran interesantes. Aunque las huertas colectivas llevan más de 10 años funcionando en la Universidad Nacional, nuestros vecinos del ecobarrio La Esmeralda ya tienen raíces mucho más profundas. Huerta La Mariposa, ecobarrio La Esmeralda, Bogotá, Colombia. En voz de Judith escucharemos cómo un vecino, tal vez sin querer, sembró la primera semilla de este tejido colectivo. Eso comenzó, según cuentan, hace más de 12 años, supongo que como 14, porque un señor que es hermano de alguien que tiene casa ahí, iba de visita algunos días y se puso de curioso a reproducir un balú o chachafruto, pero se le fue creciendo, entonces pensó qué hacer con él, se fue al parque y encontró un clarito del bosque y lo sembró ahí. Eran dos chachafrutos. La historia que él cuenta es que como él sembró esos dos arbusticos y no pasó nada, entonces siguió sembrando más cosas. Un día pasaba la gente y, pero qué tan bonito, qué tal. Entonces sí, les decía, ¿les gusta la agricultura? Pues vengan, ayuden. Entonces ahí surgió como el grupo pionero. El inicio fue así, con los dos arbolitos de balú. Y ya luego nos fuimos involucrando más personas y cada uno con su idea, con su proyecto. También hubo una agrónoma de la Nacional que lamentablemente murió en septiembre del año pasado, y ella también hizo su aporte porque tenía ya sus teorías sobre cómo cultivar alrededor de un árbol, y ella tenía algo que llamaba el plato forestal agroalimentario, y empezó pues a experimentar y a enseñarle a las personas que se acercaban, sobre todo los domingos, cómo se hacía. Sembraron, pero como quedó muy cerca de la granja, ese proyectico fracasó, porque las gallinas en la granja, como ustedes saben, ahí hay animalitos, que hay gallinas, hay patos, en este momento hay curíes, hay pavos, ha habido pavos, gansos, patos, conejos. Entonces se escapaban las gallinas y se le comían lo que tenían ahí. Les tocó bregar mucho, poniendo cercaditos, todo eso. En el corazón de la ciudad, las huertas colectivas emergen como pequeños oasis que transforman el concreto en espacios de vida. No solo purifican el aire y fomentan una mayor biodiversidad, sino que también se convierten en escenarios de encuentro y de aprendizaje, donde cada planta cultivada simboliza el compromiso y el acompañamiento de los unos a los otros. Pero, a pesar de estos beneficios que han sido comprobados científicamente, muchas veces las huertas colectivas se ven obstaculizadas por prejuicios y barreras culturales, que dificultan su pleno reconocimiento y desarrollo. Porque ha habido muchos casos de personas que están en contra de las huertas, que porque cómo es posible que en un jardín haya una planta de cebolla, o porque sembraron un cilantro en medio del jardín, y esas cosas no estaban bien vistas. Acá en Pablo VI precisamente pasaba mucho, que las personas cuidaban los tomates de árbol, los sembraban brevos, y había otros que no les gustaban y empezaban a hacer que se los tumbaran. Esto nos recuerda que el camino hacia zonas urbanas más verdes aún enfrentan desafíos por superar. Incluso al interior
interior de la Universidad Nacional de Colombia. Así lo demostró Maylin, la estudiante de dietética y nutrición que estudió las huertas colectivas. Y en 2014 hubo como un cambio de la universidad, de quienes administraban la universidad, y se cerró todos estos espacios. Ese gran cierre se hizo o se dijo que era porque las huertas eran espacios donde los y las estudiantes iban a hacer cosas indebidas, como, no sé, escondían trago o cosas de ese estilo. Estigmatizaron mucho las huertas como un punto para, de cierta manera, delinquir. Era como el pensamiento que se tenía desde la universidad, cosa que evidentemente como desde el estudiantado era un completo no. De hecho, nació un mini periódico y hay unos reportajes hechos por los mismos estudiantes como de el papel de las huertas, principalmente para las personas que eran foráneas, y pues en esto mismo búsqueda de que sí y que no, encontrábamos como que las huertas se volvían también como un espacio de resistencia de quienes éramos, quienes fueron y quienes son foráneos. Este suceso partió en dos la historia de las huertas colectivas de la universidad, que son principalmente promovidas por estudiantes de la ruralidad que cohabitan en la sede de Bogotá. Así lo recuerda el profesor Álvaro Parrado de la NutriHuerta. Sí, digamos que en la comunidad hay a veces algunas visiones negativas que ya pues han tenido consecuencias, como hace unos 10 años cuando varias de estas iniciativas de huertas fueron de manera además muy fuerte, muy agresiva, fueron suspendidas, digamos, ¿no? Se les pasó a algunas incluso tractor por encima. Una percepción que de pronto no es tanto de los estudiantes, sino ya cuando hablamos de comunidad académica en general, aquí de por ejemplo, sede de Bogotá, de la universidad, pero que también se puede extender a la misma ciudad, es ver las huertas urbanas o relacionarlas con ideas como caos, como que antes de embellecer, como que es un detrimento paisajístico, que se prestan para el consumo de drogas, ¿no? de sustancias psicoactivas, que traen residuos, ¿no? Pues como se manejan los abonos orgánicos. Entonces digamos que sí hay una percepción, y que es una lucha también, que es no solamente de estas huertas, agricultura urbana en general, y es esas resistencias que a veces hay en desarrollar agricultura dentro de la ciudad. La memoria colectiva es aquella que se teje de generación en generación, convirtiéndose en el legado vivo que une a quienes cultivaron no solo la tierra, sino también sus historias y tradiciones. Por eso Eduard, custodio de semillas e ingeniero agrónomo que participa en Tulpa, recuerda con especial aprecio a la generación que lo precedió. Pues digamos que yo que he estado algún tiempo acá en la universidad, digamos que era un poco rezagado el grupo que quería como hacer eso. Esa corriente que en los compañeros de la primera generación y de generaciones anteriores se venía tejiendo desde hace tiempo. Deja como plasmado en los muros de la facultad unas ideas, deja unos grupos estudiantiles que continúan hasta estos años y que se materializan finalmente en estos espacios ya pues para la siembra, para la agricultura urbana. Conozco también otros compañeros mucho antes que ellos, más o menos desde 2007, que también empezaron con el tema de semillas, empezaron a hablar del tema de la cultura campesina. Actualmente es un grupo musical muy exitoso. Era el mismo que estaba en la representación, el mismo que estaba en muros, como que era un equipo que ya tenía una trayectoria en otras actividades. Entonces nos logramos consolidar en casi un equipo de 30, en algunos momentos 40 personas trabajando en este espacio. Avanzábamos mucho. Los procesos de las huertas colectivas permiten conectar el cuerpo con la tierra y el territorio. Pero de eso hablaremos en el siguiente capítulo, cuando Judith nos contará cómo las huertas colectivas del ecobarrio sirven como escenarios terapéuticos, y la profe Gloria nos contará cómo el aula viva ha reconectado a la comunidad académica y no académica con Boacatá, el territorio que habitamos.
Este podcast hace parte del proyecto de investigación Impacto de las huertas colectivas en la educación y hábitos alimentarios de las personas participantes, casos de la Universidad Nacional de Colombia y el Ecobarrio La Esmeralda en Bogotá. Y ejecutado por el Semillero de Investigación, Sostenibilidad y Sistemas Agroalimentarios, SONAL. Producido por el Grupo de Investigación Terras, Territorios, Agroecología y Sistemas Agroalimentarios. Financiado por la Dirección de Investigación y Extensión de la sede Bogotá.